Bienvenido una vez más a este programa que ha sido podcast y que ahora lo estoy haciendo un videocast, un encuentro con la verdad. Y como es de costumbre, los saludo desde Australia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier momento que usted esté viendo este podcast, yo espero de que lo que oiga sea de bendición para usted, para los suyos, para con quien comparta estos estudios. En este día yo quisiera dar algo que he venido prometiendo por el blog, que es un estudio de las herejías. Las herejías que la iglesia primeramente se encontró con ellas en los primeros siglos, que ahora han renacido de una u otra forma, con un nuevo paquete de que no necesariamente es un paquete bíblico, porque son herejías, sino que es un nuevo paquete. Las herejías se envuelven y cada época da una nueva versión del error. Pero quisiera comenzar primeramente diciéndoles que la herejía no es algo que comenzó en el segundo, tercero, cuarto siglo, no. La herejía fue algo que ya estaba presente desde el principio de la iglesia. Si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, la palabra dice así: sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, para que se demuestren quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Esto estoy leyendo la nueva versión internacional. Una vez más, sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Quiere decir que en ese pasaje, Pablo es el pasaje más antiguo que encontramos la palabra secta o herejía o diferencia de opinión. Es la primera vez que encontramos esa palabra en la Biblia. Y Pablo lo está usando, como ustedes se recordarán, que habían muchos partidos en la iglesia de Corintios, muchos partidos que estaban diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y a todo esto se les llama sectas o herejías, diferentes formas de opinar. Pero Pablo la vuelve a usar en Gálatas 5:20. En Gálatas 5:20 no la usa como una diferencia de opinar, sino que ya toma otro tono con respecto a lo que es la herejía. Dice Pablo en Gálatas 5:20: idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Todo esto, Pablo está hablando de los frutos de la carne. Todas estas cosas son frutos de la carne. Así que disensiones y sectarismos, los dos, ahí la palabra que se está usando es dicostasian. Dicostasian es la palabra que se ocupa en Gálatas 5:20 para sectarismos. Y es algo que quiere decir disensión, sectarismo. Tanto la herejía como la disensión son frutos de la carne. Así que heresis se dice, lo que quieran estar pensando. Heresis es como se dice herejía en griego, y dicostasian es como se dice en griego disensión. Que aunque la herejía por lo general es un producto de la carne, es algo también que nace o que surge de la preocupación de algunos por mantener la pureza del evangelio. Y esto suena como una contradicción. Como los natistas, por ejemplo, fueron una secta de que se preocupaban mucho de lo que miraban ellos alrededor de ellos, una corrupción en la iglesia, una corrupción de aquellos cristianos que habían sido cristianos un día y que de repente al ver la persecución se dieron por vencidos su cristianismo y ya no quisieron seguir. Entonces los natistas dijeron: no, estas personas no son cristianas, estas personas no tienen que ser nada, y por lo tanto rechazaban tanto los bautizos de que eran hechos a estas personas en nombre del Padre, Espíritu Santo, aunque ellos también creían lo mismo, pero rechazaban esos bautismos. Así que los natistas no siempre, los natistas y otros, no siempre se les puede juzgar a esta gente que quiere deshacer la iglesia porque tienen malas intenciones. No, muchas veces tienen buenas intenciones, pero unas intenciones que no están bien encarriladas en la palabra de Dios. Muchos de estas personas que promueven la herejía no piensan en las repercusiones prácticas de sus conclusiones, como tampoco los errores doctrinales que surjan por no tomar toda la Biblia en cuenta en su análisis de la situación o doctrina en cuestión.
Nunca un hereje piensa que está haciendo algo malo, sino que piensa que está mejorando lo que percibe que está errado, por lo que acabamos de decir, los donatistas, y también aún muchas religiones, muchas sectas del día de hoy, como los testigos de Jehová. También me puedo pensar en el ejemplo de la Luz del Mundo, que de tanto que detestan a la Iglesia Católica Romana, en su odio, puede decir, cómo se expresan algunos de los dirigentes, en su odio a la Iglesia Católica Romana, ellos llegan a ser tan o peor, porque niegan la Trinidad y la deidad de Cristo, llegan a una peor herejía. Así que ellos mismos hacen lo que condenan, y lo hacen creyendo ver, y ese es un gran problema. Bueno, el estudio de las herejías confrontadas en la iglesia primitiva nos va a enseñar un par de cosas. Entre ellas es que las herejías propagadas por los testigos de Jehová, por mormones, Creciendo en Gracia y otros, no son revelaciones de estos líderes, de sus líderes, sino que son herejías propuestas por otras personas cientos y en algunos casos miles de años atrás. Los testigos de Jehová, ellos creen que ellos en el 1800, los mormones también en los 1800, la Luz del Mundo en los 1920, Creciendo en Gracia el día de hoy, todos ellos creen que están recibiendo una nueva revelación de Dios, pero no. Al estudiar la historia de nosotros los cristianos, al tener un estudio, podemos ver de que no es así, podemos ver de que estas personas simplemente están haciendo eco y de herejías que ya de muchos años atrás se han venido peleando y luchando en contra de la verdad de Cristo, y por lo tanto fácilmente cuando usted me viene a decir, yo le digo, usted cree lo mismo que Arrio creyó, y ellos se quedan, ¿y quién es Arrio? Bueno, Arrio fue uno que en el año 312 introdujo la doctrina que Russell, pero no era Russell, sino que el juez Rutherford empezó a introducir entre los testigos de Jehová, y ellos se quedan, ¿y cómo es esto? Los mormones son otros, acerca de las cosas que ellas muchos creen, están en los masones, entre los masones, las cosas creencias, Creciendo en Gracia, uno de los herejes, los primeros herejes que nos encontramos, ellos solo toman las cartas paulinas como verdaderas. Bueno, en el siglo II salió un hereje que vamos a hablar después de él, que también hizo lo mismo que el líder de Creciendo en Gracia está haciendo. Así que no es nada nuevo lo que estas personas hacen, sino que es algo que ya a otra persona lo ha hecho. Simplemente la falta de estudio de la historia de la iglesia hace que los hermanos o las hermanas no se den cuenta de esto. Así que es bien importante saber y la historia de por qué la iglesia primitiva combatió todo eso. En el próximo segmento lo que quiero es tocar otros puntos bíblicos del por qué es que nosotros no podemos tolerar la herejía dentro de la iglesia. Ahora existe un movimiento dentro de la iglesia de decir, bueno, cada quien tiene su forma de pensar. Por ejemplo, el ex obispo ahora, George Shelby Spong, que dice que no cree en Jesús, que Jesús es Dios, no cree que la Virgen haya tenido a Jesús en una forma por sobrenatural, por gracia y obra del Espíritu Santo. Él vino a la iglesia anglicana aquí en Australia, en Brisbane, Australia, en el estado de Queensland, donde Espino, es el apellido de él, el George Espino, si no me equivoco, el arzobispo general de toda Australia, el primado de toda Australia, lo dejó predicar desde su púlpito. Y cuando Peter Jensen, una persona el arzobispo de Sydney, le preguntó que por qué lo hizo eso, que por qué eso, y el hombre respondió a los medios, porque yo dejo que mis feligreses hagan o que tomen la decisión de qué es lo que quieren creer. A esto tenemos que cuidar nuestro rebaño. Yo como pastor, usted como pastor que está viendo, tiene que cuidar su rebaño, su responsabilidad de saber qué es lo que le está dando de comer a su oveja. Bueno, seguimos con el estudio.